Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales, como a mí me gusta decir. Y antes de presentar a los participantes, a los que hoy vamos a participar en el debate, que somos los habituales últimamente, quiero recordar que tenemos en la trastienda o en la tramoya, o como lo queramos decir, a Daniel Jándula, nuestro querido Jándula, que es activista cultural, agitador cultural, un gran escritor y es nuestro editor, el que edita este programa, el que le da una presentación que lo hace mucho más atractivo de lo que ya somos nosotros. También a Ham, nuestro mentor, Ham, que estos contenidos luego les da difusión en su red. Y también un saludo para nuestros eternautas que están ahora en la reserva, no sé cómo decirlo, que como es, por ejemplo, nuestro querido José Matas, que ha dirigido este cotarro durante mucho tiempo, Matas, y Matías Néspolo. También un saludo para ellos. Muy bien, ahora vamos a saludar a los que sí que estamos aquí. Yo soy David Monteagudo, desde Vilafranca del Penedès, y tenemos a Lázaro Coballo desde Sitges. Hola, Lázaro. Hola, hola, buenas. Muy bien. A María José Peña, supongo que desde hoy, desde Gabá. Sí, ya fija. Muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Graciela Molinelli. Hola. Hola, pues acá sí, de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, exactamente. Muy bien, pues nada, vamos a pasar ya un poco a entrar en materia de nuestro programa de hoy. Hoy vamos a presentar vamos a presentar, a hablar, a debatir sobre un cuento, un relato más o menos breve de Haroldo Conti. Yo, aquí, para los que no somos muy versados, digamos, en literatura argentina, digamos, contemporánea o del siglo XX, los que solo conocemos a los más famosos, pues aquí, claro, nos viene Lázaro o también Matías con estos autores que nos suenan tan raros: Haroldo Conti, Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, todas estas cosas tan curiosas que supongo que debe ser algo parecido como cuando a cualquiera de vosotros os vengo yo con mis mangas o con mis animes japoneses, que yo lo tengo clarísimo y que en cambio hay a quien le suena. Pero bueno, el caso es que hemos ido conociendo, gracias a esta influencia bonaerense, digamos, hemos ido conociendo autores muy interesantes, la verdad, y algunos relatos que ha sido muy, muy agradable leer, y hemos descubierto autores. Así que vamos a continuar, y hoy tenemos un cuento de Haroldo Conti, que ahora Lázaro presentará, dirá el título del cuento y también nos va un poco a situar este cuento de Haroldo Conti, que es un señor argentino que nació en el 20 y poco. El 25. En el 25, y que por desgracia es de estas personas que desaparecieron, digamos, este eufemismo, durante la dictadura militar en el 77, creo. Entonces ahora Lázaro nos va a hablar en profundidad sobre Perfumada Noche de Haroldo Conti. Venga, Lázaro, adelante. Bueno, posiblemente sea un poco, pueda parecer exagerado en el panegírico que voy a hacer de Haroldo Conti y de su producción literaria, ¿no? Bueno, para empezar, aquí en España se suele decir, para los autores de Buenos Aires, incluso de la capital de Buenos Aires, de Buenos Aires capital, ¿no? Se puede decir bonaerense. En realidad, bonaerense designa a los de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero en este caso sería muy ajustado, porque Haroldo Conti es bastante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires
es absolutamente rural, ¿no? Cuando sales de Buenos Aires, capital, de la ciudad de Buenos Aires, hay un inmenso conglomerado llamado el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero después de unos kilómetros ya se empieza a entrar en un territorio rural, después, digamos, de 40, 50 kilómetros, ¿no? Y bueno, y Haroldo Conti lo describe muy bien, a mi juicio, ¿no? Haroldo Conti describe bien todo lo que describe, ¿no? Como habéis visto en el cuento, como lo habéis leído, es muy minucioso en los detalles, ¿no? Y eso nos permite darnos una idea bastante cabal de los lugares, de la localidad, en este caso de la ciudad natal de Haroldo Conti, que es Chacabuco, que como aparece en el cuento era un pueblo, un pueblito, ¿no? Y fue creciendo, ¿no? Chacabuco es un lugar, digamos, todos alrededores de ganaderos y agricultores y mucha inmigración italiana. Podéis haber visto que hay muchos apellidos italianos en el cuento, empezando por el señor Pellice, ¿no? Que yo supongo que es Pellice, no Pellice, porque no está acentuado, ¿no? Así que es palabra grave, ¿no? Bien, la señorita Aide Lombardi, ¿no? Bueno, la fábrica de fideos Basile, ¿no? En fin, por ahí aparece una señora, que un malentendido, Aide Bonsignore, ¿no? Y al final del cuento, la chica que le viene a hacer la limpieza al señor Basile 2 veces por semana, Angelita Lori, ¿no? Bueno, sí, hubo mucha migración de campesinos italianos en toda esa zona, ¿no? Y enriquecieron mucho a la Argentina. Y bueno, y después no sé quiénes fueron los que la dieron, ¿no? Pero en fin. Bueno, para mí, realmente, Haroldo Conti es un escritor excepcional, ¿no? Yo lo conocí personalmente y ya por el año 65, y además personalmente era una persona exquisita, ¿no? De un trato muy dulce, ¿no? Muy, a mí me resultaba totalmente simpático, ¿no? Y muy sencillo y tal, ¿no? Pero bueno, por otro lado, las ficciones, no sé hasta qué punto llamar ficciones, las narraciones, más que relatos diría, las narraciones de Conti, tienen un contenido muy autobiográfico, ¿no? Y me parece que es muy difícil separar, en este caso, al autor de su obra, ¿no? Yo leí, parece entonces, cuando lo conocí, su primera novela, Sudeste, ¿no? Muy buena novela, en la cual sí aparece un asesinato, hay violencia y todo eso, pero en general, y como se puede ver en estos cuentos, supuestamente no pasa nada, ¿no? Es un retrato de todo lo cotidiano. Y lo hace también, para mi juicio, ¿no? Así, a mi juicio, con una prosa tan poética que realmente, no sé, te subyuga, ¿no? Así que para mí son relatos muy buenos, ¿no? Y excepto 2 de este libro, que tiene también un título precioso. Sí, sí. Balada. Es la Balada. balada del Álamo Carolina. Exacto. Y bueno, yo después lo tenía un poco olvidado a Conti, hasta que por determinadas circunstancias lo volví a recordar. Y bueno, pero hace años de esto, y entonces leí la balada del Álamo Carolina, y ahora lo he releído, ¿no? He releído todos sus cuentos.
Os aconsejo que vayáis a este libro porque realmente vale la pena. No sé si está todo supongo que sí, que está todo en internet, una cosa así. Graciela, yo supongo que tú en Argentina lo puedes conseguir fácilmente. Los he comprado en Mercado Libre y ahora me los mandan el lunes a todos los libros de Haroldo Conti. Ah, Porque bueno, tú sabes que yo tuve un incendio, así que tenía sí, sí, los sí. libros de él y bueno, se me quemaron y ahora con esto que tú lo propusiste, pues he vuelto otra vez a pensar en leerlo y además, bueno, pues no te oculto que me ha causado mucho dolor recordarlo. ¿Recordás a Haroldo Conti o te refieres al incendio? Haroldo Conti. No, sí, recordar la tragedia tremenda que fue su muerte, pensando en que era una persona totalmente inofensiva, que Sí, el único delito que había cometido era el de opinión. por Nada supuesto. más que Sí, sí. pensar de una manera determinada, eso era todo lo que había hecho. Bueno, Y, yo creo que el asesinato de Haroldo Conti, como de otros así, escritores e intelectuales argentinos por parte de la dictadura militar, es un fiel retrato de la bestialidad, ¿no? de este tipo de gente, ¿no? Así, parangonables en alguna medida con los nazis, ¿no? Pero bueno, dejémoslo de lado, ¿no? dejemos, sí, sí, dejemos. A mí también me causó dolor, sobre todo porque ya digo, lo conocí personalmente, y me pareció una persona, eh, me gustó muchísimo, ¿no? Y además, al leerlo me pareció un gran escritor y me sigue pareciendo. Bien, a ver, ¿qué iba a decir? Yo tengo acá una serie de cosas. Bueno, hablemos concretamente de este cuento. Eh, que lo tenemos, que sucede, digamos, en la ciudad natal de Haroldo Conti. Vuelvo a la biografía de Haroldo Conti. Haroldo Conti nació en esta ciudad, Chacabuco, que como decía, es una ciudad digamos, agroganadera, ¿no? Pero después tiene una vida de lo más curiosa. Fue incluso seminarista, ¿no? Y bueno, y finalmente se decantó por la izquierda radical, ¿no? O como se quiera llamar, participó, estuvo, digamos, fue un intelectual de poco así de la guerrilla, ¿no? Pero no se sabe que haya hecho daño a nadie, ¿no? Así que haya disparado jamás un tiro. Aunque puede ser que haya disparado para cazar y tal. Él un día descubrió, y esto no está en este cuento, porque en este cuento está Chacabuco, él un día descubrió un lugar precioso, que es el delta del río Paraná, ¿no? Cerca de la localidad llamada El Tigre, ¿no? Y ahí se instaló por bastante tiempo, ¿no? Y sobre eso escribió bastantes relatos, incluso en su primera novela, Sudeste, esta que os digo que yo había leído, transcurre allí, ¿no? Pero estos cuentos no, transcurren en parte en la ciudad de Buenos Aires. Ah, y quería decir algo, ¿no? Antes de interrumpir, decir una cosa. En este libro hay dos cuentos, hay cuentos maravillosos, pero hay dos cuentos en especial que me parecieron francamente malos, ¿no? Bien escritos, pero malos por la trama argumental, ¿no? Así que, y entonces me quedé reflexionando, ¿cómo puede ser que haya escrito cuentos tan buenos y aparezcan estas manchas, ¿no? Como una mancha en la camisa cuando uno está en una cena, digamos, especial, ¿no? Etiqueta. Y entonces, pensando un poco, permitirme una reflexión. Yo pienso que todo autor que trabaja mucho, que prolífico, tiene que tener cuentos. Obviamente tiene que tener cuentos mejores y cuentos peores, no puede ser una cosa pareja. Pero sobre todo, porque un buen escritor es un experimentador, un explorador, ¿no? Y entonces en los experimentos a veces salen bien y a veces salen mal, ¿no? Me refiero a estos dos cuentos, ¿no? Que también vale la pena leer, ¿no?
Bueno, pero sigamos con la vida del señor Pellice, ¿no? Poco el protagonista de este relato, ¿no? Que es un artífice de fuegos artificiales, ¿no? Y es muy curioso cómo nos va dando todo un paisaje de todas las cosas y con un sentido del humor suave que a mí me maravilla, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que, digamos que muchas cosas se documentó el señor Pellice, el maestro de los fuegos artificiales, a ver, como decía aquí, que lo tengo anotado porque tiene tantas cosas que... sí, en el libro del maestro Ruggeri, que a ver, comprado en la librería viuda de C.H. Bonet, escrito por el maestro Julio Rusiñol, ¿no? Y entonces él detalla eso, que ese libro es de esa editorial, de la viuda de Che Bonet, ¿no? Así que después cuando le escribe a ese amor, que él nunca se atreve a expresárselo a ella, ¿no? Que es a la señorita Aide Lombardi, ¿no? Entonces se inspira en el estilo, en el corresponsal del amor, según el estilo moderno y apasionado, ¿no? Escrito por el maestro Julio Rossignol, sí, o algo así, ¿no? Y bueno, y ahí hay un toque de humor porque él nunca le envía las cartas, sino que las pone en sus explosivos que después los trozos se esparcen por todos lados y habéis visto que caen. Y él le pone mi adorada señorita Aide, ¿no? Pero mi adorada Aide, y va a caer en la terraza de la señora Aide Boniflori, qué sé yo, ¿no? Y el marido, que es un tipo de sangre caliente, ahí se armó la podrida, que es un término, digamos, particular que se usa mucho en Argentina, se armó un cacao, digamos, ¿no? Bueno, después cómo nombra cada cosa, de tal modo que, no sé, yo la verdad que nunca estuve en Chacabuco, y si alguna vez vuelvo a la Argentina, me gustaría ir por ahí a ver cómo es ese pueblo. Lo estuve mirando ahí en estas cosas que se ven por internet, ¿no? Pero bueno, ahí se ve que está el molino de Rodríguez, la fábrica de fideos Basile, otro italiano, ¿no? La típica estatua de San Martín, que al principio, como no había dinero suficiente, era pedestre, o sea, el San Martín estaba de pie, porque siempre lo ponen sobre un caballo, San Martín, ¿no? San Martín es para los que no sepan, es un prócer argentino, el principal prócer argentino, ¿no? El liberador, según parece, de 3 naciones, de Argentina, de Chile y Perú, ¿no? Bueno, habla del Expreso Rojas, que antes para ir a Buenos Aires no había el Expreso Rojas, que es una compañía de autobuses, de micros, como se dice allí, ¿no? Es bastante enternecedor con la parte de los pececitos de colores que él criaba. Y en general son todas cosas en el sentido, digamos, de cosas que te sobresalten, así no pasa nada. No pasa, en estos relatos, en la mayoría de ellos, no pasa nada. En Mi madre andaba a la luz, que es otro relato maravilloso de él, ¿no? Pero que como tiene muchos términos que son difíciles de explicar, que habría que explicarlos, propios del habla argentina, ¿no? Preferí este otro, que también tiene esos términos, pero muchos menos, ¿no? Preferí presentar este otro. No sé si me explico bien. Bueno, entonces nos presenta todo un panorama
que nos permite imaginar las ciudades, ¿no? Así que yo Chacabuco ya me lo imagino, y voy a ver si corroboro si mi imaginación fue exacta si alguna vez lo voy a visitar, ¿no? Una visita breve, porque debe ser una ciudad pequeña, que creo que tiene, no sé, llega a los 50.000 habitantes, no lo sé con precisión, ¿no? Pero si alguna vez lo visitar, pues estaré apenas unas horas, porque supongo que debe ser muy aburrido. Y por eso mucha gente joven de ahí se va a Buenos Aires, ¿no? A la capital, como sucede en todos los lugares. Bueno, yo encuentro que tiene una prosa poética que a mí me transporta, ¿no? Y bueno, después quisiera oír vuestras opiniones, en todo caso, para ver si intervengo en alguna cosa más y doy algún otro detalle, ¿no? Que se me pueda ocurrir en base a lo que digáis vosotros. Así que adelante. Vale, muy bien, pues gracias, Lázaro, por esta explicación tan sentida y también razonada. Bueno, ahora a ver qué es lo que nos cuenta María José. A ver qué es lo que ha leído ella o lo que ha visto ella. Pues yo no conocía a este autor. Me pasa como a ti, David. No tengo ese conocimiento de la literatura argentina, la verdad, lo siento mucho, y además hago firme propósito de enmienda, porque lo que he leído hasta ahora... Te voy a interrumpir, María José. Sí. Ya dije que iba, según lo que digáis, en realidad no es muy conocido, ¿no? Bueno, en la Argentina sí, para los buenos lectores, pero esa es una de las injusticias, ¿no? Así que se comete con muchos autores y con muchos creadores, ¿no? Si bien ahí en el delta, en la casa donde él habitó, en el delta del río Paraná, hay en la casa de él se ha convertido en museo y se han nombrado muchos lugares, así, pero no llegó al conocimiento que, por ejemplo, que tuvo Cortázar, no hablemos de Borges, ¿no? Y así que, bueno, no sé, perdona que te interrumpí, No, que va. pero en realidad no hay mucha gente y sobre todo fuera de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, adelante, perdona. En cualquier caso, sea o no más o menos conocido, a mí me ha parecido interesantísimo, y lo único que lamento es que la vida es muy corta y que no da tiempo de leer todo lo que uno quisiera. Así que, aunque yo digo, tengo el firme propósito de enmienda y quiero incidir más en estos autores, hay tantos en los que quiero incidir que necesitaría 2 o 3 vidas, la verdad. La lectura es un placer inabarcable siempre, inabarcable. Pero bueno, ciñéndonos al cuento. Yo ya sabéis que pienso que un escritor expresa en lo que escribe, expresa no solo cómo es él y lo que ha vivido, expresa también el contexto en el que vive. Ningún relato me parece que pueda suspenderse en el aire, que esté fuera de esas coordenadas que lo marcan. Y este también me lo ha parecido. Yo creo que solo un hombre un poco desengañado por la situación política que vivía Argentina puede imprimir a su literatura ese tono melancólico que rezuma todo el relato, desde que empieza hasta que acaba. Es precioso y te prende inmediatamente. Lo primero que me sorprende, bueno, ese desengaño que él muestra en el texto está enlazado con la situación política que le llevará a la tragedia un año después. Pero aparte de eso, lo primero que me sorprende es que él en ese relato expresa mucho de él. No es autobiográfico, seguramente no lo es, pero expresa las grandes líneas que han tejido su vida. Para empezar, se lo dedica a su tía Aide Lombardi. Su tía se llamaba Lombardi porque su madre se llamaba Lombardi.
con el deseo de que no se muera nunca. Bueno, no puede haber un comienzo donde uno se vuelque más personalmente que en una dedicatoria así, teniendo el nombre de la protagonista de la historia, el mismo nombre que en la realidad tenía su tía. Esta es la primera cosa que me sorprende. Luego hay dos cosas más que me han llamado la atención. Una es los escenarios. Él vuelca su historia, sus vivencias, su ambiente de infancia en este relato. Él expresa el Chacabuco, ¿verdad? Sí. El Chacabuco que él conoció. Tiene un detallismo, un preciosismo en las descripciones. No podría describirlo también si no fuera suyo. Él se vuelca allí, de alguna manera él se vuelca en ese espacio físico. Pero también hay otra cosa que me llama la atención y es el tiempo. Ese sentimiento lastimoso de pérdida irrecuperable del tiempo, de cómo se consume todo, de cómo él proyecta sus recuerdos y los opone a los nuevos avances de la ciudad nueva, como en el paseo último que da este señor. Bueno, y a lo largo de todo el relato, de las 6 o 7 páginas del relato, las descripciones están presentes. Hay un detallismo insuperable, pero no solamente en la descripción urbanística de la ciudad, que es importante, sino en cómo contempla, por ejemplo, los peces, como todo lo funde en una misma realidad, como si todo fuera parte de una misma realidad que es la que él describe y la que se le escapa, porque el tiempo está muy presente. Hay un lamento constante de ese tiempo que se escapa irremisiblemente. Aparte de ese tono melancólico que preside todo el relato, también hay algunas notas de humor, de un humor suave, delicado, una ironía apenas esbozada. Lázaro ha apuntado algunos momentos en que se evidencia ese humor y yo no tengo anotado aquí ninguno, pero hay varios a lo largo del texto. Luego el tiempo se va y eso es lo que él refleja constantemente, ese tiempo que desaparece, ese tiempo que en la vida de este protagonista, el señor Pellice, la vida de cualquier persona, dice él al inicio, es un manojo de desengaños, pero en todo eso hay momentos de luz. Y la historia que nos cuenta Haroldo Conti presenta ese momento de luz, que es el enamoramiento del protagonista, ese amor platónico. Realmente la historia no da mucho de sí, no tiene importancia por sí misma. A mí me parece que lo que tiene importancia es cómo la presenta el narrador, cómo hace que esos seres solitarios, porque son solitarios sus personajes, tanto el señor Pellice como Aide Lombardi, son dos seres solitarios. Pues estas personas solitarias que viven una vida sin emociones, sin grandes cosas, se aferran a una vida interior que sí que es muy, muy fuerte, muy potente en ellos, es muy, muy, muy notable. Solo de esa manera puede este protagonista estar enamorado de aquella mujer debido a su vida interior, porque realmente no les ha unido nada, no hay entre ellos nada, apenas una mirada, apenas una sonrisa más imaginada que real probablemente. Eso les ha unido y sin embargo ha sido bastante para que la fuerza de los sentimientos de este hombre haya dedicado su vida al cultivo de ese amor platónico sin que importara hacerlo real.
Y esto es debido a la gran vida interior de que ha dotado el narrador a sus protagonistas. Él trata de ser el mejor cohetero del mundo para admirarla, porque es el mejor homenaje que él puede hacer al objeto de su amor. Y cuando ella desaparece, él piensa que ya no tiene sentido que haga nada más, que la vida ya se ha acabado, por lo menos la vida de antes, y sigue cultivando su amor de otra forma. Le basta. Esta riqueza de vida interior a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué más cosas quería decir? Pues quería decir que el narrador es muy detallista. Esto lo ha remarcado muy bien Lázaro. Tiene una prosa bellísima, una prosa que se desparrama por todas las pequeñas cosas en las que nadie repararía. Él repara en la calle, en cómo es el edificio, repara en el árbol. Bueno, el árbol aquí no aparece, aparece en el otro relato que he podido visionar. Se fija en cosas pequeñas, los peces, todo está cargado de detallismo, de vida interior, todo va llenando la vida del protagonista. Son cosas anodinas, insignificantes, son cosas que no tienen importancia por sí mismas, pero que llenan su vida de seres solitarios. Esa riqueza de la prosa de Haroldo Conti me ha deslumbrado, la verdad. Y los personajes, bueno, los personajes ya nos hemos referido un poquito a ellos, en realidad no tienen mucha importancia por sí mismos, no les pasan grandes cosas, son seres anodinos, insignificantes, metidos en su propia vida interior. Ahí es donde radica, a mi juicio, la grandeza de todos ellos, en esa vida interior. Y finalmente, bueno, decir que el narrador muestra también una cierta simpatía por sus protagonistas, una compasión. No, en ningún momento les recrimina nada, ni les pone en evidencia, ni censura nada. Son sus hijos, les quiere, les trata bien. Hay como un sentimiento de compasión que se extiende por todo el relato. Y bueno, pues poco más, no he sabido ver más cosas, creo. Es una muy buena lectura que has hecho, ¿eh? Gracias. Ha estado estupendo. Ya vamos teniendo más caras en esta imagen poliédrica que espero que entre todos formemos. Y ahora le toca a Graciela. Primero quiero celebrar el hecho de que Eduardo nos trajera este cuento, porque bueno, fue la vuelta de muchísimas sensaciones y sentimientos que tuve en épocas pasadas. Como dice María José, que es difícil no vincular la obra con la persona que lo escribió, la biografía de Haroldo Conti es de una gran tristeza también, porque está cruzada por esa tragedia que le impidió continuar con su vida cuando apenas tenía 51 años, y siendo un hombre muy querido, y como bien dijo Eduardo, muy dulce. Era una persona sumamente respetada, al punto que cuando él fue secuestrado, los intelectuales más importantes de la Argentina se reunieron para ir a verlo al entonces individuo que se llamaba Videla, que estaba al frente de la dictadura militar, para pedir por la vida de Haroldo Conti. Tanta repercusión tuvo y tanto lo hicieron también en el exterior, que Videla en alguna oportunidad se vio obligado a confesar que había muerto. Fue un secuestrado que sin embargo estuvo en la cárcel de Devoto, o sea que la gente lo vio incluso en julio del 76, unos 2 meses después, porque fue secuestrado en mayo, unos 2 meses después que fuera secuestrado. Había sido víctima de tremendas torturas
y estaba muy, bueno, pues muy mal. Entonces, supongo que probablemente hasta puede haber muerto de muerte natural en la prisión, ¿no? Debido a estos enormes malos tratos que sufrió. Sí, era un escritor. Bueno, voy a volver a lo que dijo Eduardo, de los nombres italianos. Acá esa grande extensión de la Pampa, que es la provincia de Buenos Aires, una pampa fértil, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, alguna parte del litoral, pero a esa parte de la Pampa, esa extensión inmensa que no tiene, son 1000 kilómetros que no tiene un solo cerro, le llaman la Pampa Gringa, porque allí vinieron los agricultores italianos, y acá el criollo era poco propenso al cultivo de la tierra. Pero bueno, los italianos no venían con aquella intención de labrar la tierra e hicieron producir esas grandes extensiones y las poblaron los pequeños lugares y también casi todos los pequeños pueblos del Río Cuarto, de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe. Así que ahí están sí casi todos los apellidos italianos de la inmigración. Así que ya les digo, le dicen acá la Pampa Gringa. Chacabuco, el lugar donde nació Haroldo, es un pueblito, y eso está tan bien contado en ese cuento, porque yo recuerdo que mi abuela, cuando vino de Sicilia, se instaló en un pequeño pueblo en la provincia de Mendoza. Ese pueblo se llamaba Rivadavia. Y bueno, debía ser como este pueblo, como Chacabuco, aunque creo que era mucho más lejano, mucho más remoto, porque las calles que iban al pueblo eran de tierra los últimos 40 kilómetros, o sea que era todavía más remoto que Chacabuco. Los pueblos de la provincia de Buenos Aires han gozado siempre de la buena comunicación, porque fue desde el principio un sitio mucho más progresista que el resto del país. El cuento yo lo vi cruzado de nostalgia, como María José, ¿no? Pero vi vinculada la nostalgia a los colores de las estaciones y también esa curiosa afectividad que estaba ligada a la naturaleza. Es como si fuera todo uno, ¿no? Y entonces eso me remitió a mi infancia también. Después hay una cosa notable en el cuento, que es la lenta muerte. La lenta muerte del pueblo, que va siendo suplantado por un pueblo más moderno. Ese pueblo viejo se muere. También se mueren lentamente las cosas, de vejez y de tiempo, y así también se muere el protagonista, de sus vejeces y de haberse encerrado y no salido. Hay una morosidad en el devenir de las cosas y en el de esa vida anónima del protagonista, porque es un señor que solo se lo ha distinguido por su gabardina negra, sus botines de becerro y su paranaco pudo, a los pasitos. Y bueno, y es así como él, muy de cuerpo presente, como dice Haroldo, se encuentra con ese momento brillante de su historia, que es cuando se enamora a primera vista de la señora Lombardi. Amor que le dura toda la vida. Sobre eso yo creo que alguna vez les dije a ustedes que hay una adicción a los amores románticos que está concebida cuando es excesiva como una enfermedad. Está contada por Ian McEwan en Amor Perdurable, que es una de sus novelas. Y acá, incluso en Buenos Aires, existen grupos de sanación para adictos a los amores románticos. Porque parece ser que cuando esto toma un carácter así muy obsesivo, se convierte en algo torturante para la persona que lo sufre. Porque generalmente esos amores románticos, los destinatarios son personas lejanas que no logran ni siquiera enterarse nunca de que son amados de esa manera. Y acá esto pasa con el protagonista. Él ama, y tal vez la señorita Lombardi nunca se enteró de su amor. Pero bueno, él ama hasta la muerte, porque cuando ella muere, él sale de su casa solamente en los aniversarios de mes, los cuatro de cada mes, a llevarle una carta que el viento se lleva o a llevarle una flor.
y luego su vida transcurre entre esas cuatro paredes morosamente. Dicen los críticos de Haroldo Conti que Haroldo tiene una manera de contar las cosas en sus cuentos en donde se nota la influencia de Borges, que había dicho siempre que hay que contar las historias como si no se las supiera del todo, o sea, dejando algunas cosas a la imaginación del lector. La cuestión es que acá hay una cosa curiosa, ¿no? Cómo las cosas se vuelven tiempo. Porque tanto en el pueblo como en la persona, como en la casa, las cosas van siendo impactadas por el tiempo, afectadas por el tiempo y muertas en el tiempo. Hay un sentido de la propia muerte, que es el sentido de cómo van muriendo también las cosas. De esa forma amorosa, pero tal vez incruenta. Y yo digo incruenta porque es un transcurrir de la mente. Entonces, bueno, quiero decirme para mí que también es una reflexión sobre la condición humana, ¿no? Y sí, en esa parte de la morosidad, de la nostalgia, del devenir de las cosas y de la muerte de las cosas por el impacto del tiempo adentro de uno mismo. Creo que es un viaje al interior el que ha hecho Haroldo Conti. Claro que distinguido, como bien ha dicho María José, con esta perfección de los detalles, donde él lo que hace es brindarnos lo que es un buen narrador, ¿no? Y de manera que nosotros podamos detenernos en esas descripciones y en esa narración, dejando volar tal vez nuestra propia mente a otros destinos, como sucede siempre cuando leemos estas cosas maravillosas de los escritores. Bueno, pues esto es casi todo lo que se me ocurre. Y suscribo las palabras de María José y de Lázaro. Muy bien, pues gracias Otra buena lectura. por tus palabras. Muy bien. Bueno, yo voy a ver si voy un poco rápido, si no me enrollo demasiado, porque yo he hecho una lectura del cuento antes de informarme sobre quién era este señor, quién era Haroldo Conti. Yo solo tenía el nombre, el título del cuento y el nombre, y empecé a leer el cuento a palo seco, o sea, leí todo el cuento a palo seco, digamos, sin información previa. Luego en el cuento vi que hablaba sobre los años 30, con este tono nostálgico, algunos años 30, que es cuando empieza un poco la acción, digamos, y luego pues ya cómo va cambiando la cosa, ¿no? Cómo va esto que ha dicho muy bien Graciela, ¿no? De el tiempo que va pasando por las cosas y que... y claro, los años 30, curiosamente, según he podido ver luego, pues esos años 30 es la infancia del autor, es la época de la infancia del autor, que la infancia es lo que nos marca siempre, y lo que allí está todo ya, está toda la clave y todo el origen de lo que seremos después. Bueno, yo tomé unos apuntes en cuanto terminé el cuento, y son unos apuntes sin saber nada sobre el autor, sin saber todas las cosas tan terribles que nos ha contado Graciela, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me he encontrado yo es con una prosa deliciosa, o sea, una prosa fantástica, con eso, una prosa poética, tal como dice Lázaro, pero poética no una poesía modernista y de palabras raras rebuscadas, sino precisamente otra de las características es una prosa con una oralidad muy, muy marcada, ¿no? O sea, escribe con mucha naturalidad, con una oralidad, unas frases, unas expresiones, unos giros que son los propios, uno intuye que son los propios de aquella época y de aquella sociedad y de aquel país, y que lo cierto es que le dan, o sea, que eso funciona muy bien y que le da una fluidez al diálogo, al relato, a la prosa, ¿no? Y por supuesto funciona estupendamente con toda esa nostalgia que el relato transmite, porque es un relato realmente que, aunque
uno no sea aunque uno no sea nacido ni haya estado nunca en la Pampa Gringa, ni sea argentino, ni tenga ninguna relación con eso, pero uno comprende, o sea, te transmite esa nostalgia tan grande por ese pueblo pequeño que era, y como, claro, el libro tiene, el cuento tiene un gran contenido existencial, que es esto que apuntaba mucho Graciela y que también ha dicho María José con otras palabras, de cómo el paso del tiempo pues se va un poco va haciendo que las cosas cambien, que las cosas mueran. Entonces eso lo transmite estupendamente, esa nostalgia tan grande, con con esa descripción tan maravillosa y tan buena del pueblo, que eso está escrito estupendamente, ¿no? Con una delicadeza y con mucha subjetividad, porque aquí en este cuento hay dos cosas, ¿eh? En este cuento hay una gran subjetividad, porque aquí he visto, por lo que han dicho algunos, la sensación de un gran detallismo, y claro, el detallismo es completamente subjetivo. En la descripción del pueblo apunta unos apellidos, unas tiendas, una fábrica, y con eso tú te formas la idea, pero él te sabe transmitir esa subjetividad, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien, pero como crítico literario, aséptico y todo eso, esa oralidad tiene sus peligros también. Ese tipo de escritura tiende a perder vigencia y tiende a ser poco transportable a otras culturas, a otras épocas, a otros mundos. Uno que lo lee desde fuera entiende que esos giros son los propios del habla, pero eso, digamos que tiene el peligro de perder vigencia con el tiempo. Y claro, aquí se ha comparado con Borges, ¿no? Entonces Borges es mucho más neutro, ¿eh? Borges es, aunque también tiene algunos relatos que son muy porteños y tal, algunos, pero incluso en esos es más académico, es más neutro, y a Borges se le puede leer hoy. Yo conozco a mucha gente de aquí, de Cataluña, o pues que leen Borges y les encanta Borges y tal, y no tienen ningún problema para entender lo que explica Borges, más allá de algunas pequeñas cuestiones léxicas en algunos cuentos, ¿no? Entonces, esa oralidad que también funciona, que entra también, que tiene esa fluidez, esa suavidad, esa subjetividad, esa poesía, eso también tiene sus riesgos, yo creo. Entonces, esta historia en sí, la anécdota o el pretexto argumental que nos cuenta, también a mí eso me suena a historia ya conocida que nos han contado varias veces ya en otras formas y con otros protagonistas y con otras historias. Esto de el amor platónico para toda la vida y todo esto, ya lo he leído ya otras veces, y mucho en la literatura sudamericana en general, que ahora, cuando has dicho, Graciela, que ya hay especialistas en curar ese tipo de mal de amores, pues debe ser que ahí tienen tirada hacia eso, ¿no? Entonces, cuando lo leí, yo, sin saber nada sobre el autor, dije, esto está muy bien, o sea, está expresado con una ternura y con estupendo, pero es una historia que ya me han contado varias veces, ¿no? Y incluso pensaba, pero ojo, que puede que él sea el primero, puede que él sea el original, y que los otros que yo he leído, pues lo han sacado de él, puede ser, ¿eh? Pero bueno, sea como sea, es una historia una historia de amor de estas inverosímil, bueno, en el sentido muy platónico, que existen, ¿eh? Existen estos solitarios raros que toda la vida conservan una adoración y sobre todo con una persona que ni siquiera lo sabe, que esto es lo que ha dicho Graciela. Yo, cuando insistía mucho María José en los personajes, claro, yo personalmente creo que es un cuento con un personaje, ¿eh? Con un personaje que él se monta toda la película, y él hace una construcción, ¿no? Hace una construcción completamente platónica, como
como una Laura de el Petrarca, una Margarita de el Dante, ¿no? Hace toda una construcción de ese, pero claro, es una chica con la que no ha hablado nunca, que no sabe ni siquiera si ella se ha enterado de nada, es probable que no. Y luego sí, hay una cosa ideal, muy Dante también, muy Divina Comedia, de cuando él ya muere, pues tiene esa visión o esa cosa idealizada, ¿no? De que se encuentra con ella, se van juntos, bueno, en fin. Yo encuentro eso, ¿no? Que es una historia que ya me han contado varias veces. Entonces, sí, el tono existencial que tiene el cuento, esa nostalgia, pues eso te lo transmite estupendamente, el existencial de la pérdida. Aquí han ido saliendo palabras en las diferentes intervenciones que van muy hacia el meollo de la cuestión y lo más potente que tiene el relato. Y yo creo que es este contenido, esta reflexión existencial y esta nostalgia que nos transmite, ¿no? Entonces es muy curioso el detallismo enciclopédico, porque aquí se ha hablado indiscriminadamente, se ha comentado que es muy detallista en las descripciones, ¿no? O sea, las descripciones del pueblo que también se entienden y que tanto te llegan hasta el fondo son completamente subjetivas, y luego hay los datos enciclopédicos de los tipos de cohetes, los describe con la terminología técnica profesional de la pirotecnia. Cuando habla de los peces, también dice el nombre científico de cada pez, su comportamiento, lo que necesitan. Claro, eso es muy curioso. Yo ahí veo un desequilibrio, ¿no? en el relato. Bien, es verdad que puede estar hecho intencionadamente para transmitir la mentalidad del protagonista, obsesiva, de cuidarlo todo muy minucioso. En ese sentido, sí, pero yo ahí veo un cierto desequilibrio. Y luego aquí apunté, en mis apuntes como última cosa, puse, qué difícil es escribir un relato redondo. O sea, qué difícil es, en el sentido de que este cuento, con esta prosa tan deliciosa, tan bien escrito, con todas estas virtudes, para mí no es un relato redondo por los desequilibrios en los que incurre. Y al final yo creo que en lo de literatura, en la literatura, para hacer algo muy bueno, para llevarte el primer premio quiero decir ya de la posteridad, no basta con que tengas talento. Aquí está claro que este hombre tenía mucho talento y mucho arte, ¿no? El que al final eso es el que no sé cómo expresarlo, el que tiene más buen gusto, el que aquí decimos el que la caga menos, ¿no? El que es más equilibrado, el que es, entonces en ese sentido claro, es que cuando Lázaro presentó a este autor hace una semana, nos habló de que comentaríamos este cuento y dijo, hay quien dice que es mejor que Borges, ¿no? Entonces, claro, si este hombre fuera mejor que Borges, no dudéis que a pesar de su desaparición y de todas estas cosas, actualmente sería conocido en todas partes y sería conocidísimo, ¿no? Entonces, no sé si estoy yendo un poco más allá, pero para mí este relato concretamente, que es lo único que he podido leer, pues es un relato muy bueno, pero no es un relato redondo, ¿no? Entonces, no sé, no voy a ir más allá, simplemente apunto los apuntes que yo tenía aquí. No sé si queréis comentar algo. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo, por supuesto. Sí. Bueno, estoy en desacuerdo con muchas de las apreciaciones que has hecho, David. Bueno, para empezar, si es trasladable a otras culturas, a ver, yo creo yo creo en ese sentido, no sé quién fue el autor de esta frase, que pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? La habéis oído seguramente. Eso creo que lo dijo Tolstoy. Dijo, habla sobre tu aldea
y llegarás a todo el mundo y hablarás sobre el, no sé, algo así es. Yo te lo digo como, bueno, yo creía que lo decía, ahora no me acuerdo. Bueno, ¿no? más o menos. No se puede. Bueno, pero en general, no sé, por ejemplo, si leéis a Faulkner, ¿no? Es totalmente así local las cosas que él escribe, ¿no? Así que, bueno, espera, David, espera, paciencia, calma. Y después, a ver, bueno, y con respecto a una cosa que ha dicho Graciela, en realidad, la vida de Haroldo Conti no fue trágica, fue trágico su final, pero Haroldo Conti tuvo una vida muy divertida, ¿no? Hizo de todo. Bueno, cuando se fue a instalar ahí en las islas del Paraná, ¿no? Ahí siempre iba con su lancha y tal. Él era además, era piloto de avión, ¿no? Piloto civil, como se dice, de avioneta, supongo, ¿no? Una cosa así. Pero no, y además tengo entendido que era muy seductor con las mujeres, ¿no? Era, no sé, de hecho tuvo 3 parejas, tuvo hijos con 2 mujeres, pero fue una vida bastante movida hasta que lo desaparecieron, ¿no? Bueno, quería hacer estas acotaciones. Vale. Una cosa, yo cuando digo que es más difícil para trasladarlo a otra, no. Hay muchas expresiones, giros, frases en este cuento que desde el punto de vista gramatical que no tienen sentido prácticamente. O sea, antes, es que es lástima que no tomé notas de eso, pero antes Graciela dijo una de las cosas, uno de los apuntes que dijo paso a paso, o no sé cómo. Hay cantidad, en el cuento hay varios giros que son completamente orales, que son coloquiales, que tienen una gracia terrible, o sea, una naturalidad, pero que si tú lo tienes que traducir al inglés, al francés, tendrías unos problemas terribles porque no sabrías cómo traducirlo, porque son cosas intraductibles, porque tienen toda el alma, toda la cosa de ese pueblo, de ese momento, de ese habla, pero las hablas muy populares y son también efímeras, ¿sabes? Son cosas que pasan y que luego cambian, porque si ahora vosotros vais a Chacabuco, pues es muy probable que la gente joven ya no hable así, ni mucho menos, habla diferente. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, ¿sabes? En el sentido de que es difícil de trasladar, eso es lo que quería decir. Bueno, como sería en todo caso el Lazarillo, por ejemplo. El Lazarillo, menos, yo creo que ocurre menos con eso, y bueno, con Cervantes también ocurre menos. Una cosa es cuando hay variaciones léxicas, ¿eh? O sea, cuando hay palabras que ahora son diferentes. Otra es construcciones gramaticales que son completamente diferentes, porque son... La gramática no tiene la exactitud de los engranajes que encajan en bueno. La gramática es de goma, en realidad. Ya. Bueno, no sé. Yo tengo esa opinión. No sé si... Sí, es muy opinable tanto lo que... Yo también quería decir... Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo también quería decir un par de cosas. Una es respecto a los personajes. Yo he hablado de los personajes en plural y tú me has dicho que realmente solo hay un personaje. Sí. Y efectivamente, en la historia hay un personaje. En el relato hay 2. Yo he visto 2. El narrador y el señor Pellice. Es tan fuerte la presencia, a mi juicio, claro, es tan fuerte la presencia del narrador en el relato que no deja de ser un protagonista más. Sí. Y casi el principal. Entonces, a mí, yo he tenido la impresión de que no estaba leyendo la historia del señor Pellice. Aquello era mucho más grande, trascendía en mucho al señor Pellice. Sí. Era otra cosa. El narrador
es protagonista, estaba presente allí, en cada una de las líneas estaba presente. Esa nostalgia que rezumaba, esa melancolía, ese sentimiento de pérdida que arrastra todo por todas las páginas del relato, vamos, que es que lo exuda, ese sentimiento de pérdida, lo transmite el narrador, es el auténtico personaje. El otro es un personaje menor. El señor Pérez es un personaje menor. Bueno, creo yo, ¿eh? Ciertamente, pero eso ocurre en casi toda la literatura de calidad, casi toda el autor. No, Aquí comentamos, por ejemplo, el cuento de Borges, El Sur, y el protagonista de El Sur, claro, tiene mucho de Borges también. sí, Coincide unas muchos, coincidencias terribles, ¿no? Entonces, ya, siempre todos los escritores están hablando un poco sobre ellos, y aquí es no, cierto que en el cuento de Haroldo Conti, pues claro que sí, eso está clarísimo, que habla del pueblo de su infancia, de los años 30, con una nostalgia, una cosa que claro que no es el protagonista, es, bueno, es una creación, ciertamente, ¿eh? Pero vamos, eso es un poco lo que ocurre en general en la literatura. No sé, a mí yo no acabo de verlo así de claro en todas las lecturas, ni mucho menos. En esta me parece que el autor está tan presente, mucho más que el señor Périce. Pero bueno, otra cosa que quería comentar es, tú decías que el final no es redondo. Y bueno, sí, casi podría estar de acuerdo. Perdón, no he dicho que el final no sea redondo, he dicho que el cuento no es redondo, el relato, vale. Y que hay unos desequilibrios, es lo que he dicho. Sí, bueno, lo de los desequilibrios, sí, lo entiendo. Lo del final, a mí al principio lo he leído 2 veces. En la primera lectura hice como tú, sin referencias, sin saber quién era, solo Harold Conti y el relato, y tomé algunos apuntes. Y la segunda vez ya estaba más documentada, me había documentado sobre el autor y su peripecia vital. Y la verdad es que no cambié nada de los apuntes que había tomado, solamente los reafirmé y los amplié. Lo vi más claro todo, pero no modifiqué nada. El conocimiento de su vida no significó un cambio en la apreciación que yo tuve del relato. Pues decía que sí, que encuentro que el final quizá es un poco artificial, pero luego en esa segunda lectura, eso lo pensé en la primera lectura, y en la segunda lectura lo vi más claro. Me pareció que realmente el final era irrelevante. No tenía mucho sentido acabara como acabara, porque lo que importa en este relato no es el qué, sino el cómo. Y el cómo lo explica desde la primera línea el narrador. Podría acabarlo de cualquier manera y todas hubieran estado bien, o no, pero hubieran sido todas irrelevantes, porque no es la historia lo que tenía que acabar. La historia es la excusa para que se expresara ese hombre, para que expresara su visión de la vida pasada, del tiempo, de los recuerdos. Y su sentido de unicidad de las cosas, como si todos o todo formara parte de una misma cosa y solo fueran partes que se analizan en un momento u otro, pero que están interrelacionadas. En el asunto de los peces se ve muy claro. Los peces son peces en un momento y dejan de serlo en otro para incorporarse a parte de la misma vida de otra forma. Bueno, solo eso quería decir. Muy bien, gracias. Quería comentar algo. Venga. Es curioso cómo las diferentes lecturas, yo creo que tanto que lo he presentado de todo, realmente no había detectado esa cosa tan importante que es que aparece en muchos relatos de Conti, en este en especial, que es el paso del tiempo, digamos, el protagonismo del tiempo, ¿no? Y bueno, y esto es muy interesante porque a partir de vuestros comentarios
todo de Graciela y de María José, es decir, me han revelado esto, ¿no? Me hace pensar un poco, como yo he leído bastante divulgación científica sobre física, ¿no? Y que en la mecánica cuántica, ¿no? Que una de las cosas que, sobre todo que reveló este físico alemán Heisenberg, ¿no? Y es que la mirada del observador, ¿no? Influye sobre el objeto observado, que en este caso puede ser la materia, ¿no? Y entonces, claro, digamos, en toda producción literaria, no importa solo, no solo interesa el autor, sino el lector, ¿no? Y se da una especie de simbiosis, digamos así, y en este caso es interesante porque vuestras lecturas me hacen ver cosas que yo no las he visto, y supongo que bueno, que sí pasa con todas las lecturas, ¿no? No mucho más. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿tiene algo más que decir, Graciela? Si es así, Sí. habla, o si no, calla para siempre, que decía que... No, yo quería decir algo más, que era que también hay una parte. Yo leí en una entrevista que Haroldo decía que a él escribir le costaba mucho, que era mucho sufrimiento. Bueno, acá hay una parte donde él se divierte, porque cuando habla de cómo le escribe a la señorita Lombardi, dice concretamente, la plegó con cuidado y besó ladeando sus bigotes de manubrio y la metió en un sobre perfumado. Y dice después que no llegó a despacharlas nunca y que las rompió en pedacitos, y que, bueno, en una fiesta de Bragado fue a caerle a Aidé Bonsignori, y como decía mi adorada Aidé, y ahí estaba el marido de Bonsignori, dice, se armó una gran podrida. O sea, hay una parte donde él se divierte y cuenta esto como un chiste. Y la otra cosa es la muerte de la señorita Aidé, que muere de tabardillo. Es una cosa que tuve que buscar en el diccionario, parece que es insolación. Sí. Claro, debe ser una muerte que se decía en el pueblo, bueno, murió de insolación, porque yo creo que no existe esa muerte. Así que sí, hay cosas donde se ve que había ese sentido del humor, es donde él se divierte escribiendo esas cosas, ¿no? Que no son reales, que son bueno, pues estereotipos de los pueblos. No, y hay algo muy interesante, que es muy gracioso, con un sentido del humor muy fino, que es cuando él decide escribirle cartas, porque claro, aunque se enamora locamente, pero claro, ya tiene claro desde el principio que le va a escribir una cosa súper respetuosa, sin acercarse ni siquiera. Entonces tiene uno de aquellos manuales antiguos que habían antes, que es lo que ha dicho Lázaro, ¿no? Que aquellos manuales para escribir cartas. Entonces había cartas para un joven que se enamora de repente. Entonces, pero él, como ya es un hombre mayor que ella, ¿no? Pues dicen, entonces tuve que buscar la de el viudo, ¿no? Que escribe a una joven, porque él, como ya se ve un poco mayor, un hombre muy serio, pues digamos que busca entre esos manuales, que había varios modelos, varios tipos de carta para los casos que contemplaba el que escribía el manual, ¿no? Pues el que más se parecía a su caso era el de un viudo que le escribe a una joven con pretensiones serias, honestas, de casamiento y tal, ¿no? Entonces, eso tiene mucha gracia y está dicho así de pasada, digamos, y bueno, está lleno de pequeños detalles que son muy interesantes. Es una cosa, además, que el humor, digamos, que no sé si es muy fácil o más bien es factible, hacer humor con las costumbres de los tiempos pasados, ¿no? Es decir, claro, es muy factible, ¿no? Es decir, ya nadie habla así, estimada señorita, quiero decirle que cuando he visto, y espero que usted no lo tome a mal, etcétera, etcétera. Esto es totalmente, hoy día sí es ridículo.
¿no? Porque decía prácticamente, mira, lo que pasa, nena, que vos me calentás mucho. Argentino, ¿no? Sí, sí, Digamos, así sí, que... no, pero es que en los manuales esos, ¿sabes? Existían, ¿eh? Estos manuales Claro, ponían ya el sé, ejemplo de sí, sí, carta sí. y eran cartas que estaban, por lo general, muy bien redactadas, con ese estilo decimonónico. Yo es Claro. que lo sé porque yo que pasé por la Universidad de Barcelona, aunque no terminé la carrera, pero pasé por filología y tuve como profesor a Jordi Llobet, ¿eh? ¿A Este quién? famoso Jordi Llobet. Jordi Ah, Llobet, claro. Sí, este sí. famoso pensador, filósofo, filólogo, en fin. Y este hombre un día nos leyó en clase un libro de estos, un manual con las cartas de amor y nos leyó algunas cartas y una era la de carta de un joven que se enamoró de repente, ¿no? Entonces, como un joven que se enamora en una fiesta de sociedad, porque pues cómo tendría que escribirle a esa señorita de la que quedó prendado con todos los... y era divertidísimo, eran cartas escritas además con, muy bien, ¿no? Con una prosa muy correcta, muy circunspecta y muy decimonónica, y era una cosa graciosa. Entonces Perdona, ahora en el cuento este leí eso y dije, mira, como lo que nos explicaba Jordi Llobet, ¿no? perdona, yo tengo una pequeña colección de libros así que llamo mi, Fíjate, mi biblioteca, ¿no? vaya. Que realmente, ya algún día los voy a mostrar porque realmente es para mondarse de risa. Mondarse es una expresión española que, Montarse, sí. ¿no? Pero Muy bueno, bien. intraducible. Bueno, señores, pues si no hay nada más importante que decir, porque veo que ya estamos derivando hacia las confidencias y hacia las batallitas, Ya. vamos a dejarlo por hoy aquí. Así que gracias a todos por vuestras opiniones, gracias a los espectadores y nos vemos en el próximo programa.